y vamos a compartir. Un momentito. Johnny, ¿usted puede recibirme al que está? Sí, señor, ya la estoy recibiendo. Gracias. Ujú, con mucho gusto. Ujú. Y entonces vamos a ver si puedo compartir ahora. Aquí está. Buenas noches. Buenas noches, hermana Buenas noches. Elvia. Buenas noches. Ujú. Noches, gusto verlos. Igualmente, bendiciones. Ok, Igualmente. ya estamos aquí con lo que queremos mostrar, con lo que queremos compartir del estudio, lo visual. Y recordarles que estudiar toda la Biblia, la forma en que debemos de hacerlo es dependiendo de toda la Biblia y del Espíritu Santo. También necesitamos debemos de hacerlo orando, esforzándonos, como Esdras lo hizo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Debemos de dejar los obstáculos y manos a la obra. Hay que hacerlo y despojándonos de todo lo que nos estorba. Tenemos que correr la carrera y la mejor forma de correrla es precisamente estudiando su palabra, poniendo la atención a su palabra. Ok, un momentito. Hoy vamos a ver Job del capítulo 15 al 17. Este, y esto es del libro, sería la discusión de la sexta semana. Si usted no tiene el libro, puede comunicarse conmigo y se lo conseguimos. Mi teléfono es el 8625-8535. El costo es de 4.000 colones. Muy bien, vamos a orar, que es la mejor forma de empezar un estudio de la Biblia. Y voy a pedirle a Johnny David que nos dirija una oración, por favor. Sí, señor. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre Santo. Perdona a Dios todos nuestros pecados con la sangre de tu Hijo. Te ruego que por favor bendigas este estudio ahora que estamos empezando este año. Y te ruego que tú nos cambies y nos ayudes a hacer tu voluntad y glorificarte. Bendice a los que estamos aquí. Guía al pastor. Tócanos con tu Espíritu Santo y te ruego que los que están por llegar también nos bendigas y los que están estudiando en presencial también, por favor, Dios mío, guarda cada uno de nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Luego entonces, de cerrar las ventas medicinas se quemaron en los últimos 8 años. eh, En el 2019 una, vamos en a el ver. 2020 seis, en el 2021 Ok, siete, en entonces, el 2000 si no estamos hablando, podemos ponerle silencio al micrófono. Y, pero si vamos a hablar, obviamente hay que quitarle el silencio. Vamos a recordar que eh, en muy pocas palabras, Job capítulo 1, este, ¿cómo era Job? Brevemente, ¿cómo era? 51. 51. Sí, era recto, Era recto, Per- sí. exactamente. ¿Y qué perdió en el capítulo 1? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Obediente a Dios.
Es correcto. Entonces, ¿y qué perdió en el capítulo uno? Sus posesiones materiales y sus hijos. Exactamente. Y en el capítulo 2, ¿qué perdió? La salud. La salud, exactamente. Y eh, por todo eso, en el capítulo 3, ¿qué maldijo él? La encarnación. El día que nació, exactamente. Y volverlo a sufrir así, escucharlo hablar así. Entonces, hay tres amigos que, ¿qué es lo que empiezan a hacer con Job? Primero llegan a consolarlo y lo hacen bien porque pasan como una semana en silencio, pero ya después empiezan a tratar de descubrir las causas y lo acusan. Es correcto. Así es como en el capítulo 5, no, perdón, en el capítulo 4, Elifaz duda de Job y da su opinión. En el 5, Elifaz sigue acusando a Job. En el capítulo 6, Job se defiende y en el capítulo 7, Job habla de sus pruebas y de su desconsuelo. En el 8, Bildad dice que Job es impío. En el 9, Job responde a Bildad hablando de Dios. En el 10, Job deseara no, Job deseara haber muerto. En el 11, Sofar culpa a Job. Y en el 12, Job responde, se defiende con la sabiduría y la soberanía de Dios. En el 13, Job reprocha a sus amigos y se defienden. En el 14, Job sin esperanza habla de la muerte y eso nos lleva al capítulo 15. Alguien puso un título al capítulo 15 de Job y quisiera compartirlo. Yo le puse Elifaz insiste que Job, Elifaz, yo le puse, don Johnny, sí, díganos. insiste que Job tiene pecado. Correcto, correcto, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir el título? Yo, Sí, ajá, bendiciones, pastor. Yo, ajá, en el 15, Elifaz sigue reprendiendo a Job. correcto, muy bien. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir el título? Ivette, díganos, sí, Elifaz menosprecia la fe de Job. muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir un título? De- Yo Sí, puse paz, culpa a Job por sus palabras. muy bien, muy bueno. Bueno, si hay alguien más que quiere compartir, nos lo dice. Lo que yo le puse es Elifaz acusa a Job. Y Yo puse, sí, Lisbeth, yo puse Elifaz juzga a Job. muy bien, está muy bien. Recuerden que los títulos son como un resumen del capítulo, a veces cuesta hacerlo, pero esto nos ayuda a reflexionar en la palabra de Dios y a tratar de ponerla en pocas palabras, nos obliga a leerla, a observarla, a interpretarla y a compartirla. Del versículo este, 1 del capítulo 15 hasta el versículo 6, Elifaz habla y dice que Job es un sabio malo. Elifaz acusa a Job de sabio malo. Y yo quisiera que en este momento, Johnny Edith, usted tiene la Reina Valera ahí. Sí, señor. ¿Puede leernos esos 6 versículos? Claro. Ujú. Dame un segundo, nada más.
Job 15, Job 15 del uno al qué, perdón. al 6. Ok. Dice así, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿profetizará el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Gracias. Recuerden que en Ujú. el capítulo anterior, este, los versículos 18 al 22, según Job, Dios destruye la esperanza, del hombre. Entonces, al decir eso y las otras cosas que a veces ha dicho, Elifaz por eso le dice que lo acusa de ser un sabio malo. Del versículo 7 al 16. Luis Fernando, usted tiene la Reina Valera ahí. Quiero Sí, que señor. lo veamos de la Reina Valera porque yo lo tengo aquí con otra traducción, pero es más que todo para que podamos ir comparando. ¿Sí? Johaira, sí. Sí, yo estaba leyendo este versículo 2 donde dice, llenará su vientre solano, de viento solano. Es como dando a entender que las palabras de Job eran como sofocantes, Ujú, porque yo quise investigar más o menos un poquito qué significa eso, o sea, viento solano. ujú, Y era como algo sofocante que podía pasar antes en el desierto, ujú. puede pasar en un desierto. Entonces yo creo que él lo está acusando y está diciendo, el sabio va a hablar vana sabiduría y va a llenar su vientre de viento solano, o sea, dando a entender que las palabras de Job eran sofocantes para ese momento. No sé Correcto. si estoy de acuerdo. Podemos agregarle algo. Al decirle vana, está diciendo que es hueca la, eh, la, la, la sabiduría de Job. Y por eso en esta traducción dice, debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento del este. Entonces veían que las respuestas de él las consideraban vacías. ¿Qué no están tomando en cuenta los amigos de Job? La verdad, ¿Perdón? la verdad. Exactamente, no están tomando en cuenta la verdad. Se están yendo por las apariencias, por lo que está sucediendo y por lo que Job, que en este momento ha perdido todo, hasta la salud, dice lo que siente y ellos interpretan de esto como que él es una persona que es vacía. Muy bien. Bueno, Luis, ¿qué me dijo de la Reina Valera? ¿Usted la tiene ahí? Sí, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tampoco tiene las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón se aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Muy bien, gracias, Luis. Ahí ese párrafo le puse un subtítulo, sería del versículo 7 al 16 y le puse que Elifaz acusa a Job de orgulloso.
Es interesante también que en el versículo 1 en la Reina Valera dice, fuiste tú primero que Abraham, que Adán, perdón. Y aquí se traduce hombre, porque Adán significa hombre. Obviamente es el primer hombre que Dios hizo y de él venimos, ¿verdad? De él y de Eva viene toda la raza humana, que por cierto es una sola raza. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres, dice en el libro de Hechos capítulo 17. No hay razas de hombre, hay una sola raza, la raza humana. Todos somos iguales, Don no Johnny, importa el color, ni el tamaño, ni la nacionalidad. Sí, Luis, sí, Luis, no se le escucha. Vamos a ver. Parece que Ajá, sí. Este, aló, sí, señor. ya, ok, disculpen, es que se me fue el internet. Voy. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Díganos, Luis, ¿qué Sí. nos está diciendo? Le estaba preguntando a Paola sobre ese versículo, el 7. Naciste tú primero que Adán, Ajá, sugiere como que ellos tenían conocimiento de la Torá, ajá. pero también sabemos que el libro fue escrito antes de Abraham, probablemente. Entonces, ¿cómo justificamos que sepa de Abraham? Que sepa de Adán, Ah, bueno, se supone que el libro fue escrito más o menos posible. Hay una posibilidad. en la época de Jacob, por ahí, ¿ah? Sí, Jacob y Esaú. Y entonces sabían de Adán por lo que se pasaban moralmente. Ok. papi, Sí, sí, que la conexión que tiene en este momento, desde que empezamos el estudio hoy, ha estado cortándosele bastante. Nada más para que sepa. sí, yo sé. Eh, Sí, estoy notando. ujú, Ujú. sí, no, nada más para que sepa. Ujú. Gracias, sí. Luis, ¿le No, responde eso, lo que le dije a su pregunta? Sí, sí, es un asunto de fe, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto. Así es. Sí. Un momentito. Mi amor, ¿puedes dejar abierto para ver si entra más internet? No sé. Sí. Sí. Ok, listo. Vamos a ver si funciona dejando la puerta abierta. Ok. Sí, es un asunto de fe que antes se pasaba de palabra en palabra, porque una posibilidad de que el autor haya sido Moisés cuando estaba en Madián. Eso es lo que algunos piensan. Bien, ahora del versículo 17 al versículo 35, Elifaz acusa a Job de otra cosa, pero quisiera que leyéramos esos versículos. Johaira, ¿usted puede leérnoslo? Del 17 hasta el 35, de la Reina Valera, ¿De por dónde a favor. dónde, pastor? Capítulo 15, versículo 17 al 35. 17 al 35. Sí. Ok. Dice, escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado del dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y el descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el plan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla.
por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agras, creo que es agras que se dice, Sí. perderá su agras como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. ¿De qué está, gracias, de qué está acusando a Job? ¿Qué De está, pecado, perdón? que había pecado, que había hecho Ajá, lo malo, correcto, pero, que había ah, hecho lo malo. correcto, pero ¿a quién, como está diciendo que él es quién? ¿Que es un qué? ¿Un impío? Impío. Un impío, Un correcto, impío que, correcto. y es una acusación directa porque con lo que hemos escuchado prácticamente Elifaz lo está juzgando, ¿verdad? Ujú, Como impío que había hecho algo malo que por eso está viviendo ujú, por lo malo que hizo. Se así está es, dando a entender eso, así es. ¿verdad? Ujú, Pero yo me pongo a pensar, jefe, qué sí, tanto pensamiento, digamos, de palabras, la habilidad de palabras para acusarlo así, ¿verdad? Es que perdón. es fácil para acusar y Ajá, condenar a las personas, ¿verdad? es cierto. Pero, pero cuando eh, como que el ser humano estaba a eso, ¿verdad? Ujú, Tiene inventa o dice palabra, tiene habilidad de facilidad para acusar a otro. sí, es verdad. Y, no sé, tengo ese pensamiento de que para dañar a otra persona es muy fácil, o con acusarlo y cualquier otra cosa, o poner, pero porque yo creo que así mismo el diablo es experto para acusarnos. Es correcto. Y esto nos enseña también que debemos de aprender a no juzgar, a ser compasivos, a saber callar, a saber acompañar, porque en el libro de 2 Corintios nos dice que Dios nos consoló a Pablo para que él consolara a los corintios. Y dice que Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas las tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que son consolados en, en cualquier tribulación. Entonces, vemos que ellos no están haciendo que Job se sienta mejor y están difamándolo prácticamente. Así es. Y, Sí, y también la palabra de Dios nos dice que con misericordia y verdad amén. eh, se corrige el pecado, creo que es, Así es. Y con el ¿verdad? temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El mal, Ujú. exactamente. Pero más bien aquí lo están hundiendo. Qué amistades, ¿verdad? Como dicen. Exacto. Por lo tanto, debe ser una lección para nosotros porque generalmente somos así, ¿verdad? Generalmente lo que nosotros hacemos es juzgar y a veces hasta usar la Biblia para afectar. Tenemos que aprender, como decía Pablo, a seguir la verdad en amor. Verdad sin amor no es verdad. Amor sin verdad no es amor. Y ellos aquí están usando verdades mal aplicadas, ¿verdad? Porque todo esto que dice el impío, eso es lo que le va a pasar al impío. Sí. Pero no se aplica a Job, porque según Dios, Job era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y una persona temerosa de Dios es lo contrario a una persona impía. Johnny. Ajá. Ah, no, ahí está Johaira primero. No, no, ahora. Ah, ok. Johaira. Sí, señor, yo estaba leyendo el versículo 20 y el 25. Ellos no solamente lo acusaron de impío, Ujú. sino que también, bueno, lo compararon con el impío, sino que también hicieron como que una comparación en cuanto a que él se levantó en contra de Dios, Ajá. ¿verdad? Dice el 25 que él extendió su mano contra Dios y que se comportó con soberbia y que andaba Ajá. con cuello erguido. Sí, Entonces no solamente lo comparan con un impío, sino también con una persona orgullosa que hizo correcto. rebeldía en contra de Dios. Muy bien. Ujú. Así es, sí. Es correcto. Eso es como lo que están haciendo ellos. Y tenemos que, voy a seguir porque aquí vamos a ver, listo. Tenemos que tener ese cuidado nosotros de poder realmente ayudar y no afectar. Capítulo 16. ¿Quién habla en el capítulo 16? Job. Exacto. ¿Qué título le pusieron algunos de ustedes? Pueden decirnos. Aquí. Yo puse, Job le dice a Elifaz que es un consolador molesto. Correcto, correcto. ¿Alguien más Yo quiere? le puse, Sí, dice. yo le puse, Job responde a sus amigos y habla de Dios. Ok, muy bien. Y Ahí, Ben levantó la mano. ahí ver. Gracias. Job mantiene su inocencia. Sí, eso es muy importante. Sí, muy bueno. Eh, Porque el que aún le pasen cosas a uno, cosas malas, y que lo acusen, puede ser que uno llegue al momento que crea esas acusaciones. Pero Job tuvo esa fuerza para mantenerse y no aceptar esas acusaciones. Y eso debemos de aprenderlo nosotros también, a darnos nuestro lugar. Amén. Igual, con buena actitud, con firmeza y con fe, y defendiéndonos cuando es necesario defendernos. Sí. Amén. Johnny. Johaira levantó la mano, perdón. Ah, Luis. Jairo. Gracias, Johnny. Sígame ayudando con eso. Con el título, Vos- yo puse que Job se quejaba contra Dios. Ok. Ujú. Sí, también él Me hace habían eso en ese capítulo. preguntado por el título, ¿verdad? Es que hay un poco de ruido aquí. Correcto, sí. Ok, ¿y alguien, quién más iba a hablar? Fernando, ¿fue? Luis, iba a decir algo así. Sí, Luis. Johnny, al final donde están las preguntas, dice, Ujú. aquí me enredé todo. ¿Qué quiere decir Elifaz cuando dice que la propia boca de Job lo condena? O sea, me surgieron un montón de Ajá. posibilidades. Y Y, después decía, Elifaz apeló a su propia experiencia y visión en su primer discurso. ¿A qué apela ahora? A lo mismo, porque él siempre habla ahí de la experiencia esa que tuvo, de que hay un fantasma, algo así. ok, pero ahora, Y ajá. Sí, díganos. la tercera también dice, ¿qué reclama Elifaz? Ser verdad sobre los malvados. De ahí es que había varios versículos que hablaban de los malvados, pero no en la Reina Valera. Ujú. Esas tres me pusieron a pensar mucho. Bueno, le voy a poner como yo le respondí a esas tres. Y si alguien quiere contestar también, bienvenido. Ah, bueno, sí, porfa. Sí, qué quiere decir Elifaz cuando dice que la propia boca de Job lo condena? Es porque Job está diciendo lo que siente y cómo se siente. Y a ellos a veces les parece que él está ofendiendo a Dios. Ok. Así respondí a esa pregunta. Elifaz apeló a su propia experiencia y visión en su primer discurso. ¿A qué apela ahora? Me parece que apela a la tradición. ¿No? Porque dice que los antiguos y empieza como a basarse a lo que la gente dice. Ok. Esa era su Ujú. propia experiencia, ahora la experiencia de otros. Es lo que noté.
¿sí? ¿Y qué reclama Elifaz ser verdad sobre los malvados, incluyendo Job? Lo que vi es que serán destruidos. Eso Ok, es lo ok. que... Un resumen es, sí. Sí. Ujú. Muchas gracias. Para servirle. ¿Y alguien más quiere dar un título? Hermano, bueno, es que había muchos, bueno, es que me cuesta mucho. Job les dice que él los alentaría y consolaría con palabras, dice que el dolor, vuestro dolor, eso fue lo que puse yo. Ok, esas son las cosas que Job dice en ese capítulo. Mm. Eh, bueno, estamos hablando ya del 16, sí. Ujú. Ok, sí, eso es parte de lo que dice en ese capítulo. O sea, en otras palabras, lo que Job está diciendo es que no haría lo que le están haciendo a él. Así es. Ujú. ¿Alguien más tiene un título? Voy a poner el que puse yo. Job llama escarnecedores a Elifaz y amigos. Este, hay que recordar que escarnecedor es burlador, ¿verdad? Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es una persona que la carne ha usado de la naturaleza pecaminosa, como por ejemplo cuando Ismael se burlaba de Isaac en el libro de Génesis. En el libro Gálatas nos dice que lo que estaba haciendo Ismael era persecución al burlarse de Isaac. Entonces, los burladores, eh, este, ¿cómo se llama? Cuando a Jesús lo arrestaron, los escarnecedores se burlaron de él. Ya conocemos esa historia muy bien. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrán burladores que andarán de acuerdo a sus propios deseos y que negarán la creación, el diluvio. Todo eso está en 2 de Pedro capítulo 3. Entonces, eh, ¿creen ustedes correcto que un amigo sea escarnecedor? Más. No, No, ¿verdad? Exactamente. no, no es amigo entonces. Así es, correcto. Bien, Es un entonces, enemigo. sí, Pero, está- pero ujú, es curioso, ¿verdad? Porque estos fueron para supuestamente consolarlo, sí, que más bien se fueron para discriminarlo y, y ponerlo peor, más bien, hacerlo sentir mal. es cierto. Por eso cuando estamos bien, cuando no estamos pasando por pruebas y estamos tratando de hacer las cosas bien, tenemos que tener mucho cuidado porque si vemos a alguna persona que está pasando por pruebas, podemos sentirnos superior a esa persona y podemos empezar pensando que así como, ¿cómo se llama? Em, los amigos de Job acusaban a Job, este, nosotros podemos empezar acusando también a las personas que vemos que están sufriendo. Podemos pensar que están sufriendo por su pecado y tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo. Ujú, Sí, sí, es ciertísimo, porque ese es un gran ejemplo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que ujú. debemos ser prudentes, Así es. porque nosotros consolar o ayudar a otra persona con la palabra de Dios es muy diferente, digamos, que es lo correcto, Ujú, a dar nuestra opinión. así es. Es correcto, Porque, Clem. Ujú, ujú, dígame. sí, porque podemos más bien dañar a la persona en vez de ayudarle, Ujú, porque estamos opinando carnalmente, digamos, con lo que nosotros nos imaginamos. Porque si vemos que a una persona le pasa una cosa, le pasa a otra y todo eso, y podemos pues, decir, ¿no será que vos hiciste algo malo y Dios te está castigando? ajá. ¿Verdad? Ujú, Y, y- o que eso o lo otro, o que ujú, hiciste esto y por eso te está pasando esto.
Ujú, Si te viene esto es por algo, mejor este, hace tal cosa, le dicen a uno, ¿verdad? ujú, O la otra, y entonces son cosas que uno debe ser muy cuidadoso, prudente en eso, ujú, y ujú. ponerlo todo en las manos de Dios, que sea Él el que dirija a esa persona a través de su Santo Espíritu lo que está viviendo. Así es. Y que Pero bueno, sí, que sí. cuente con nosotros con verdad y amor. Sí, hermano. Yo Sí. creo, ¿quién habló? No, perdón, Agustín perdón. y luego Johaina. Adelante, adelante, Ujú, sí. No, yo pienso que en eso sí, como dice Walter ahí, el hermano, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo habla o cómo se manifiesta o se refiere a una persona. Pero si uno, digamos, ha visto o conoce ya el fondo de esa persona, y yo digo que aún así uno no debería de maltratarlo, pero sí ya uno pensaría, bueno, como dicen, recoge lo que sembró, ¿verdad? ujú. Porque sí, ya uno dice uno ni juzgarlo, sino ya uno sí pensaría, bueno, es que él no ha hecho nada bien durante su vida, entonces al final eh, está, como dicen, está cayendo en su propia trampa, en su propio eh, Siembra, agujero, ¿verdad? en su Sí, sí, propia siembra, sí. exactamente, Ujú. exactamente. Pero ahí en el caso de Job, no, y él mismo le dice a Elifaz y a ellos que lo que están hablando son cosas sin fundamento, sin razón. Correcto, Ujú. correcto. Gracias. Bueno, Johaina. Sí, pastor, yo estaba analizando sobre eso que ustedes están diciendo y yo sí creo que hay personas que mejor calladas, ¿verdad? Sí. Hay gente que siente que tiene sí o sí que dar un consejo Ujú, o siente ujú, que esa persona tiene que ir a decir algo y no, a veces nosotros no tenemos que decir nada. ujú. Lo correcto sería uno llegar, pues, ¿verdad? A veces solamente la presencia de la persona basta, Claro. porque a veces con nuestras palabras, si no tenemos el tacto o la delicadeza para nosotros hacer un comentario y poder dañar a esa persona, ¿verdad? Dañarla con un comentario que podamos hacer, pues es mejor guardar silencio. Algo muy Ujú, importante que yo leí en el versículo 4 de este 16 es que le dice, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo ujú. parafraseando, ¿verdad? Si Sí. ustedes estuvieran en mi lugar, yo hablaría, ¿verdad? Ujú, Quizás como, o sea, quizás no hablara como ustedes o hablara como ustedes, ujú, porque a veces hay que estar en el cuerpo de la persona, hay que estar en la situación de la persona ujú, para uno poder lograr cierto grado de empatía. Porque a veces lo que nos falta es esa empatía cuando no hemos tenido una situación similar, no ujú. hemos tenido una pérdida, no hemos tenido quizás situaciones económicas, porque hay personas que pasan de todo. Y Sí. solamente una persona que ha vivido ciertas pruebas puede entender y puede ser empático con ese tipo de casos. Esa es la razón por la que a veces Dios no permite que seamos afligidos, para luego Él consolarnos y luego sanarnos y usarnos a nosotros para consolar a otros con la consolación con que Dios nos consoló. Sí. Este, hay que ver la diferencia entre los amigos de Job y José, el esposo de María. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada de José, su marido, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, por cuanto era justo, quiso dejarla secretamente. Entonces, José bien pudo haber sido como los amigos de Job y haber culpado a María y haberla expuesto públicamente. Pero José fue como debieron haber sido los amigos de Job. Dio el beneficio de la duda y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es parte de lo que dice ahí y al final dice
Despertando José del sueño, hizo como el ángel le mandó y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella hubo dado a luz a su hijo primogénito. Esa actitud de José, esa compasión, ese beneficio de duda, es lo que nos debe guiar a nosotros para poder ayudar y edificar, porque Dios no nos da la autoridad para destruir, sino para edificar. Esto no significa que tenemos que alcahuetear, eso es otra cosa. Eh, Jonatán supo apoyar a David, supo consolarlo, fue un amigo verdadero. Natán fue otro amigo verdadero que le dijo la verdad con amor. Los dos son necesarios y los dos fueron eficaces. Ana Rosa, ¿puede quitar el micrófono, quitar el mute o el silencio del micrófono a Ana Rosa para que le podamos escuchar lo que quiere decirnos? Mientras activa el micrófono, Ana Rosa, quiero decirles que del versículo 1 al 5. Ok, ahora sí, Ana Rosa, díganos. Que ahora que usted mencionaba el ejemplo de José, el comportamiento de José con María, creo que ese es un gran ejemplo para los varones. Sí, amén, claro que sí. Bueno, inclusive para las mujeres también. Sí, Sí, a veces entre las mujeres nos hacemos más daño. sí, así somos los seres humanos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y por eso debemos de aprender que Cristo crezca y que nosotros vayamos menguando. Que como Amén. dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo compasión de nosotros, se hizo como nosotros para podernos salvar, se humilló hasta la muerte. Cristina, Hola, buenas noches. buenas Es, noches. ¿por qué versículo van? Estamos en el capítulo 16 y ya pusimos el título. ¿Usted tiene un título del capítulo 16, Cristina? Ah, sí, señor. Yo puse cuarta respuesta de Job. Muy bien, correcto. Del versículo 1 al 5, vamos a leerlo. Voy a pedirle a Johnny David que nos lo lea en la Reina Valera. Y para que lo sigamos, los que tenemos esta Biblia de estudio inductivo, hagamos las comparaciones, porque a veces de esta forma se pueden entender el significado de algunas palabras, como Adán, como vimos cuando hablaron de Adán. Aquí se le llama el primer hombre, se le llama hombre en Job 15:7 y en Arena Valera se le llama a Adán. Lisbeth y Cristina, díganos. Ay, Eh, no, yo no. Hola, Cris. Eh, Hola. Ajá. Pienso yo que una forma de como están hablando de eso, de como los amigos de Job, no sé si estoy equivocada, pero creo que es la batalla que tenemos todos siempre de tener un poquito de lo que hablaba Jesús, de los fariseos, Ujú. de querer juzgar porque tal vez yo sé un poquito más y usted no sabe y cosas así, que Ujú. creo que eso es lo que él criticaba mucho a los fariseos y nosotros ya como seres humanos a veces nos pasa eso, es una lucha que hay que tener siempre. Así es. Cristina. No, señor, es que creí que ya iban bien abajo. Ah, no, estamos empezando, sí. Vamos a Ujú. leer entonces del versículo 1 al 5. Johnny. Sí, señor. 16, ¿verdad? Sí. Eh, Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras
y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Muy bien, aquí en esta Biblia traduce, Ilvanar lo traduce como recopilar. Bien, esos 5 versículos le puse como subtítulo. Vamos a ver, vamos a pasar aquí. Eh, Job, bueno, les llama consoladores molestos a sus amigos. Cristina. Es que ahí en el 5 que Job les dice que él les podría alentar con su boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Sí. Job haría eso si hubiera sido uno de ellos, Ujú. ¿verdad? Así entiendo. Es lo que dice, sí. Ujú. Ajá, entonces vemos cómo es que actúa un cristiano con sabiduría. Amén. Job tenía mucha sabiduría, por eso él sabe que si uno de los amigos de él hubiera estado en el lugar de él, Ujú. él, eh, él lo consolaría y aliviaría su dolor dándole ánimo. Ujú. Entonces, sí, es como el ejemplo para nosotros que somos hijos de Dios, pedirle a Dios siempre esa sabiduría y antes de ir donde alguien que nos pide consuelo, ánimo, algo, pedirle, orar y pedirle a Dios sabiduría para hacer bien, para hacerlo bien. Amén. Amén. De hecho, en Filipenses nos dice en capítulo 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y gentileza significa como fotocopia. En otras palabras, que nosotros nos identifiquemos tanto con la otra persona y que nos identifiquemos en lo bueno con la otra persona, como hacía Pablo, que se hacía judío para los judíos, gentil para los gentiles, para ganarlos para Cristo. Así debemos de ser nosotros, ser personas que puedan ah, hacerse lo más parecido a la persona sin pecar, ¿verdad? Pero es para ayudarle. Eso es lo que indica vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Significa que nosotros nos convertimos como una fotocopia de aquella persona. Como decía Pablo, que él agradaba a todos en lo bueno. Y la idea de él era ganarlos para Cristo, edificar a los que ya eran de Cristo. Ahora entonces sigue del versículo 6 hasta el versículo 17. Vamos a ver de qué está hablando Job aquí. Y voy a pedirle entonces ahora a Johaira que nos lea del versículo 6 al 17 de la Reina Valera, por favor. Ujú. 16 al 17. Ujú. Dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz, ¿verdad? Y Sí, me despedazó. perdón, hermano. Y, ajá, Perdón, disculpe que le interrumpa, pero es que quiero aprovechar. sí, señor. Aquí service se traduce nuca, Ujú, ¿ok? Y eso nos ayuda a los que tal vez no saben o los que ya sabemos repasarlo. Sí, sí, siga. señor. Ajá. Ujú. Dice, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Miel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos
y de haber sido mi oración pura. ¿De quién qué está hablando? Perdón. ¿De qué está hablando Job aquí? De todo lo que él siente que Dios le había hecho. Ajá. ¿Y qué más? De lo que le está acusando Ujú. Elifaz, de lo que a él, que más bien, eh, aparte de la prueba dura que está viviendo Job, Ujú. le cayó esta que es infamia lo que le está diciendo Elifaz, ¿verdad? Ujú. Que ahí, de acuerdo a lo que hemos escuchado, lo que hemos leído aquí, del versículo 6 hasta el 17, Ujú. vemos que, de hecho, hay un versículo que es muy claro. Permítame cuál era que donde dice, mm, Mientras Walter busca, después ujú. Cristina va a hablar y luego Johaira y luego Ivette. Cristina, Johaira e Ivette, después de Walter. Nada más aquí, nada más, perdón. Ujú. En versículo 7 dice, bueno, precisamente dice, pero ahora tú me has fatigado, dice, has asolado toda mi compañía. O sea, ¿para qué compañía como esa, verdad? Sí, O sea, aparte del dolor que ya está sufriendo físicamente, le está diciendo que le agregó uno más. ajá, sí, muy bien. En vez de consolarlo, ¿verdad? Lo afligió más bien. ¿Quién? Elifaz. Ah, bueno, sí, correcto. Ujú. Ujú. Cristina. Elifaz Sí, es. eh, que en el versículo, en el 12, Ujú. que Job dice que estaba yo tranquilo y él me sacudió, me Ujú. agarró por la nuca y me hizo pedazos. Ujú. También me hizo su blanco. Ujú. Es que Job, bueno, él no sabía. Ellos lo que sabían eran como que Dios castigaba solo al pecador. Exacto. Job en ese momento no sabía que Dios probaba al justo también. Ujú. Entonces, nosotros ahora sí sabemos, nosotros sabemos que Dios prueba nuestra fe. Sí. Y que ahí Job dice, estaba yo tranquilo y él me sacudió. Entonces nosotros Ujú. podemos estar tranquilos, todo va bien, estamos sirviendo en la iglesia, eh, glorificando a Dios Ujú. y viviendo así, tranquilos, y Dios en cualquier momento, nos puede sacudir, porque Él prueba nuestra fe. Ujú. A veces es por pecado, yo sé que a veces eh, si alguien comete algún pecado, también son, ay, ya se me fue la palabra. Consecuencias. Sí, y también, sí, va a tener sus consecuencias, Ujú. pero por eso hay que pedirle sabiduría a Dios, porque puede haber una persona que tal vez anda mal con Dios Ujú. y está siendo, eh, digamos, Castigado. sí, Ujú. y tal vez no quiere aceptar que está mal con Dios, y Ujú. entonces ahí va a seguir y seguir hasta que entienda lo que Dios quiere decirle. Claro. En el caso de Job sabemos que no, que Ujú. él no es por el pecado y eso me encanta, que Job fue firme, por Ujú. más que le decían los amigos, él fue firme en creer de que él era limpio y no sabía qué estaba pasando, Ujú. pero él nunca le dio la razón a los amigos. Correcto. Pero entonces me gustó mucho aquí donde él dice que yo estaba tranquilo. Él no sabía, pero nosotros sí. Sabemos que en cualquier momento Dios puede probarnos. Amén. Así es. Y bueno, iba a decir algo y se me fue, pero ah, bueno, se me fue. Ok, bien. Entonces, gracias, Cristina. Johaira. Sí, el hermano anterior a Cristina, él decía, creo que me pareció escuchar la palabra infamia, que él veía ahí, que él hablaba, no sé si escuché bien, como que él mencionaba ciertas palabras de infamia,
Y yo Ujú, creo que nosotros, si realmente el versículo 16 trata sobre las quejas de Dios, entre otras cosas, ujú, nosotros tenemos que separar lo que es mentira, lo que ujú, puede verse como una mentira y lo que puede verse desde la percepción de cómo lo está viendo Job. ujú, Porque él menciona muchas cosas, él dice, tú me has llenado de flacuras, de ujú, arrugas, mi dolor no cesa, tú me ujú, desmenuzaste, me arrebataste por la nuca, ujú. partió mis riñones. Esa es la percepción de cómo está viendo Job su situación. Una Sí. cosa es lo que están viendo los amigos, otra cosa es lo que la exageración. Puede ser que alguien diga, no, él está exagerando, pero cómo se siente Job en ese momento para él poder expresar, ¿verdad? Ujú, Todo lo que le está diciendo. Entonces, no creo que sea mentira del todo como quizás creo yo que quiso decir el hermano, sino que pues era la percepción que tenía Job y lo que él sentía en ese momento. Entonces, cuando nosotros estamos delante de personas que están pasando por situaciones complicadas, nosotros tenemos que entender, aunque parezca como muy exagerado, ujú. la percepción que pueda tener esa persona de su situación en ese momento, cómo se siente y qué tan grande para esa persona puede ser el problema, aunque para nosotros puede ser algo pequeño. Entonces yo lo Sí. veo más bien aquí que nosotros tenemos que ver qué es realmente lo real y qué es lo que está sintiendo Job en ese momento de acuerdo a lo que él menciona porque él hace una lista de cosas que según él entiende que Dios le hizo. Entonces, ¿qué Ujú. hay tanto de real aquí? ¿Verdad? En cuanto a lo que sí hizo Dios con él y en cuanto a lo que él siente. Es Exacto, que sí. exacto. Antes de que Ivette hable, lo que iba a decir, gracias, hermana Yohaira, lo que iba a decir cuando Cristina habló es que hay una parte donde Job dice, mi justicia tengo agarrada y no la cederé. Es esa idea de mantenerse firme en que él no está sufriendo por su pecado. Y en cuanto a esto que nos dice Yohaira, me recuerda lo que Jesús dijo. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Entonces, son cosas que Dios nos está dando lecciones, nos está preparando para poderle servir de la mejor manera, donde seamos doctores, instrumentos de Dios, que solo hieran cuando es necesario, pero que sea para sanar, porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Y ver? Sí, gracias. No, ahora que usted hizo la consulta, la pregunta de qué está hablando Job acá. Sí. Bueno, sí, lo que yo entendí era que él estaba diciendo que la ira de Dios estaba sobre él por Ujú, todo esto que estaba sintiendo, ¿verdad? ujú, ujú. Nuevamente habla de la ira. Era lo que yo había entendido que él estaba hablando en este capítulo. Correcto, correcto. Y si en ese momento nosotros hubiéramos estado ahí y escuchamos las palabras de Job del versículo 6 al versículo 17, ¿qué otra cosa podríamos decir que está hablando Job? ¿Cómo Parece, así, pastor? digamos, Y que Dios lo abandonó. perdón, Él sentía que Dios lo había abandonado, ¿no, pastor? sí, sí, exacto, sentía que Dios lo había abandonado. Nosotros pasamos en ese momento, digamos, por decirlo así. Y escuchamos a Job decir todo lo que dice el versículo 6 al 17 y todas esas opiniones que han dado sobre esos versículos están bastante buenas, los que han participado en este momento. Pero ¿qué otra cosa está hablando Job ahí? Que es lo mismo, pero ¿de qué está hablando? Yo creo que es como injusticia, Ujú, porque el versículo 17 dice, y de haber sido mi oración pura, o sea, él dice, mi oración fue pura. exacto, Yo fui un hombre puro, entonces todo esto que estoy viviendo lo estoy viviendo injustamente. correcto. Recuerden que todos somos pecadores. Job fue pecador. Sí, Sí. Ok, bien, pero estaba sufriendo por su pecado. no. No, No. esa es la diferencia, ¿verdad? Inclusive aquel ciego que no era salvo, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que él haya nacido ciego? Y Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres,
él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ahí Jesús no estaba diciendo que el padre y este ciego, los padres y este ciego no eran pecadores, no. No, lo que está diciendo es que él no era ciego, que ese hombre era ciego, pero no era por causa de un pecado específico, ¿ok? Igual con Job, cuando decimos él está limpio, no significa que decimos que no es pecador, claro, pero los sufrimientos que está teniendo no son por causa de su pecado. Bien, una última opinión. Cuando yo lo diga, si hay alguien antes no lo dice, ustedes van a decir, bueno, sí, es lo mismo que yo dije, pero con otras palabras, bueno. Pero, ¿de qué está hablando Job? Además de estas cosas que hemos dicho, El dolor. del dolor. Sí. Muy bien, Ajá. muy bien. Entonces, por eso le puse ahí del versículo, vamos a ver, un momentito, El versículo 6 sería. perdón. 6 al 17. Del Sí, 6 al 17, sí. sí, sí. Entonces le puse, Job habla de sus sufrimientos, así le puse yo. Le puse como resumen de los versículos 16 al 17, habla de sus sufrimientos. Esos sufrimientos de Job, ¿a cuáles sufrimientos nos recuerda? Cristo. A los de Listo. Cristo, correcto. Vean lo que dice en 1 Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 1 Pedro 1:11. En estos sufrimientos de Job también vemos los sufrimientos de Cristo. Vean, ahí en el versículo, este, 10, 16, 10, han abierto contra mí su boca, con injurias me han abofeteado, aún se han juntado contra mí. Esas cosas las sufrió Cristo. Dios me entrega a los impíos. Esto lo sufrió Cristo, fue entregado a los pecadores. Y me echa en manos de malvados. Todo esto igual sufrió Cristo y en mayor escala. Estaba yo tranquilo y él me sacudió, me agarró de la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Todo esto lo sufrió Cristo. Y me llama la atención eso de la nuca o la cerviz, porque eso me recuerda que es como Dios destruyendo el orgullo, porque a veces la cerviz nos habla de orgullo, ¿verdad? Por eso hay un versículo que Dios les decía, no andéis con la cerviz erguida, ¿verdad? Así con la cabeza en alto, lleno de orgullo, ¿verdad? Entonces, duros de cerviz, les dice Esteban a los israelitas, significaba que su cuello estaba duro y no se querían humillar delante de Dios. Bien, entonces ahora, del versículo 18 al 22, Johnny David, ¿nos lo puede leer, por favor? Sí, señor. Dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. ¿Hasta cuándo? Perdón. 22. Entonces, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. A mí me llama mucho la atención ese versículo del 21. Hay veces que uno desea hablar con Dios como estamos hablando nosotros en este momento, que yo, digamos, estoy hablando con usted y yo lo puedo ver a usted Ujú, y sé que usted me va a responder inmediatamente y me está escuchando. Yo sé que Dios escucha de ujú. igual forma, Sí, pero hay veces que uno en la incredulidad, le cuesta creer eso, ¿me entiende? correcto, correcto. Pero entiendo mucho el sentimiento de Job en ese momento. Amén. Exactamente. Cristina y luego Walter.
Y que es que en el versículo 19 y 20, bueno, aquí dice diferente que eso que leyó Johnny Avi. Ujú. Dice, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Que, qué bonito, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que él habla de Jesucristo y de Dios, Ajá. porque Cristo es nuestro testigo fiel Amén. y Dios nuestro defensor. Entonces, cuando leí en eso pensé que él habla de los dos. Amén. Y que eso que acaba de decir tu Johnny, a mí también. Ajá. Ah, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino. Ujú. Qué bonito, cuando yo leí eso, yo digo, nosotros para hablar con Dios o decirle a Dios algo que no entendemos, lo podemos hacer. Ujú. Y a través de su palabra también Él habla con nosotros, Amén. ¿verdad? Así Al es. leer la Biblia es hablar con Dios. Ujú. Entonces Job no tenía eso y él seguro decía, qué bonito hacer eso, pero Ujú. nosotros sí lo podemos hacer ahora. Hablar Amén. con Dios como Ujú. hablar con el vecino, como dice Job, así, porque Dios nos habla a través de su palabra. Así es. Así es. A veces siento, ok, voy. A veces siento, bueno, alguien nos escribió algo aquí, un momentito. Johnny, usted sabe, ve Sí, lo que... señor. Sí, sí, Diga. señor. Dice Yohaira, uno sí discute con Dios, es Dios quien no discute con nosotros. Es una Ajá, forma de comentario, así como que puso ajá, una carita riéndose. Ella. ya. Sí, Ujú. bueno, hablando de eso, me recuerdo una vez, porque a veces cuando uno quiere orar hay un gran problema y muchas veces es la mente. Podemos decir que hay muchas voces, sentimientos que entonces como que nos apagan la fe. Y una vez pensando en eso, yo quería orar a Dios. En ese tiempo estaba en una habitación del seminario donde estudié. Y yo quería a orar a Dios y no podía, mi mente estaba como que no me dejaba. Pero entonces de repente yo vi a un compañero mío ahí y yo me puse a pensar en eso que ustedes decían. Y me puse a pensar, bueno, si yo fuera a hablar con este compañero mío, él me escucharía. Entonces, dije yo, y voy a hablar con Dios así, aunque no lo vea. Y totalmente ya pude a orar a Dios. Para animar, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Entonces creamos que Él nos escucha. He aquí, la palabra está en mi boca o todavía no está la palabra en mi boca y Dios ya la sabe. No uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No importa qué siente, no importa lo que viene a su mente, usted hable con Dios. Quizás algún momento uno está orando y se enoja por algo y uno dice, ya eché a perder la oración. Hermanos, me recuerdo cuando Jacob puso las manos así, bueno, en X, voy a decirlo así porque no me acuerdo la palabra que usa, para bendecir a los hijos de José. Y cuando Jacob empezó a bendecir, dice la Biblia que José se enojó. Se Ujú. enojó porque Jacob estaba haciendo eso y le quitó la mano y se la iba a cambiar. Y Jacob le dijo, no, hijo, yo sé que este no es el primogénito. Y se quedó así y bendijo al menor más que al mayor. Y entonces uno podría decir, ya, y José echó a perder esa bendición que Jacob le estaba dando, no la echó a perder, no la echó a perder. Siempre la bendición fue tal como Dios la quiso dar a través de Jacob para Efraín y Manasés. Todo eso les digo para que nos ayude a poder hablar con Dios como nuestro vecino. Y como hacía David, delante de él les pondré mi queja.
Entonces, bueno, y también, como estamos estudiando toda la Biblia, vamos a ver si en algún momento la Biblia nos dice que Dios discute con nosotros. Vamos a ver, ¿ok? No, no me acuerdo en este momento, pero de repente en el futuro vamos a ver y cuando ya terminemos de estudiar toda la Biblia, si en verdad Dios no discute con nosotros, porque quizás sí. Quizás sí, porque en el libro de Génesis capítulo 6 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. para Eh, siempre. entonces, quiere decir basándome en ese versículo, ahora que me acuerdo de ese, entonces sí, a veces Dios, me imagino que discutir y contender es muy parecido. Pero vamos a ver, que nos lo confirme la Biblia en el futuro. Bien, entonces esos versículos del 6 al 17, Job habla de sus sufrimientos y del 18 al 22, Job desea que su clamor permanezca y en un sentido permaneció porque lo tenemos hasta hoy día, escrito aquí en la Biblia. Capítulo 17, bueno, se me pegó, ¿cómo se llama eso? La presentación de PowerPoint. Pero bueno, bien, dígame, eh, Johnny, usted me dijo lo que habían puesto en el chat. Sí, señor, ya lo leí. Sí, fue Johaira que puso un comentario, Ah, pero ya ya, te lo ya, ya, leí. sí, Sí, muchas sí, sí, gracias. ajá, Sí, con mucho perfecto. gusto. Capítulo 17. ¿Qué título le pusieron algunos de ustedes que quieran compartirlo? O llama a sus amigos escarnecedores. Muy bien. Lisbeth tiene un título. Yo le puse Job en su sufrimiento espera la muerte. Muy bien. Cristina tiene un título. Sí, señor, yo puse, Job pierde la esperanza. Muy bien. Johaira tiene un título. El mismo pastor, ¿Cuál? el que Job se queja. Ah, ok. Igual que el otro. Ok. Muy Mm, bien. Ah, hermana Karen tiene un título. Yo puse Job pide fianza y protección cerca de Dios. Muy bien. No sé si Paola tiene un título o alguien más tiene un título que nos lo... Ah, Ivette tiene uno. Hermano, sí, pero vieras que no me acuerdo por qué lo puse, como lo hice el Ajá. mes pasado, puse Job decide mirar solo a Dios, pero es que no recuerdo en cuál versículo me basé. Ah, ok. Ok. Bien. Bueno, Ujú. Bueno, yo le puse Job quebrantado se defiende pero sin esperanza. Eso es como el título que le puse. Porque vean el versículo 1 y 2. Luis Fernando, ¿puede leernos? Mi 17, aliento, 1 y 2. Ujú. mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Ok, ahí le puse como subtítulo Job quebrantado con amigos escarnecedores. Hay que ver el sufrimiento que está teniendo Job Ujú. y de feria tiene estas personas que lo están acusando. Podríamos poner de desesperación también, jefe, Claro, como subtítulo. sí, exacto. Ujú. Versículo 3 al 5. Johnny David, no lo lee, por favor. Sí, señor. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Muy bien. Entonces Job dice que Dios ha escondido del corazón de sus amigos el entendimiento. Ahí le puse como resumen a esos eh, tres versículos. Johaire, ¿puede leernos del 6 al 16, porfa? Repítame, pastor, por favor. Capítulo 17, versículos 6 al 16.
6 al 16, dice, Ujú. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. El limpio Pero sería, ¿verdad? volver. ¿Hasta cuál era? Perdón, hasta el 16. Digo que Ok. en el 9 es el limpio de manos, ¿verdad? Sí, el limpio de manos aumentará la fuerza. Oh, ok, Ah, yo sí. dije el impío. Ajá, sí. Ok, no, pero perfecto, ya lo dijo bien. Dice, 10. pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Muy bien, por eso le puse ahí como subtítulo, Job sufre y no siente esperanza. Vean qué interesante el versículo 10. No, perdón. Eh, el versículo 11. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes. En la Reina Valera dice designios, los deseos de mi corazón. Aquí con estas tres cosas que veo aquí, está diciendo, mi vida está terminada porque estoy destruido. Eso es como número uno. Mis días han pasado. Dos, se deshicieron mis planes. ¿Ha habido un momento en su vida que siente que todo se le echó a perder? Que todo se le hizo añicos, que lo que usted planeaba, todo se le vino abajo. Bueno, Sí. Job sintió eso, Ujú. sí. José le pasó eso cuando él tuvo los dos sueños. Lo que le pasó los 13 años después de que tuvo los sueños fue hacerle añicos los planes que él tenía, que Dios le había revelado, y sintió que su vida también se había ido, pero él se fortaleció en la roca de Israel, en el fuerte, en Dios, aunque le causaron amargura los arqueros. eh, este, él reverdeció como él reverdeció, a pesar de las pruebas, no se secó. Pero sí, me llama la atención, mis días han pasado, o sea, mi vida se acabó, se deshicieron mis planes, número dos, y dice, y los deseos de mi corazón. Entonces sí, Ay, ¿ha habido algún momento en que usted ha sentido que se le ha destruido todo? Bien, a Job le pasó eso. Luis, Walter, y no sé si alguien más levantó la mano. Luis, díganos. Don Johnny, que yo en estos días he estado pensando mucho en José. José sufrió más que Job, porque lo de Job fue de meses, lo de José fueron años, años rechazado por sus hermanos, vendido de los hermanos a aquellos nómadas, de los nómadas a los egipcios. Ujú. Después contratado en la casa de Potifar y todo lo que pasó. Ajá. Pero lo de José fueron años, señor. Y la Biblia no registra ninguna causa que haya hablado. Yo sé que él tiene que haber estado orando, obviamente. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Ujú. Pero si volvemos a la idea central del libro, ¿qué es ¿por qué sufren los justos? Hay personas que están destinadas, siento yo, a llevar una gran carga. Por dicha, yo no soy una de esas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y a esas personas Dios las tiene preparadas. Una de esas es Job, pero lo repito, a mí me ha estado pensando mucho a raíz del estudio de Job, que José la vio dificilísima también y más solo, porque yo no creo que tuviera amigos que llegaran a decirle nada, nada más estaba en un ambiente horrible de una prisión en Egipto con esos calores Ujú. y sujeto a muerte en cualquier momento. Y Dios lo rescató. Como usted dice, al final Job fue mejor que al principio. Bueno, en este caso José mm, fue el salvador
del pueblo de Dios. Ujú, Este era el plan que tenía Dios para José. Entonces me llama ujú, la atención ujú, que cada uno tiene un destino distinto, cada uno de nosotros tiene un destino distinto, todos vamos para el ujú, mismo sitio, si hemos aceptado a Cristo vamos para el cielo. ujú, Y Dios nos utiliza de muchas formas y nos va a utilizar y tiene sus planes, pero hay ciertas personas que han sido llamadas, escogidas y que van a traer ese asunto del sufrimiento extremo, digo yo, no sé, repito, estaba pensando mucho en José ujú. y en días pasados yo decía cuando estábamos de vacaciones, pero José sufrió más. No creo. Walter, lo de José fueron años, Sí, lo de Job fueron meses, dice la Biblia en sí, el capítulo 5 creo que era. sí, sí, yo sé que sufrió, pero tanto así como lo vio en carne propia, que se le murieron los hijos, y todo a Job, y Sí. lo que sufrió Es carnal, lo que yo siento, Walter, es lo que yo siento. Yo sé, sí, usted me no, dice por que eso, ¿no? Y es cada quien correcto, tiene ahí pero criterios. digamos, 20 años, no, ¿cuánto fue lo que estuvo José? Sí, fueron como 20 años. Ajá. ¿Ah? 13, dice Paula. Sí, 13. Bueno, 13 años de oscuridad, de, no sé, Dios nos libre de pasajes así en nuestra vida de tanto tiempo, de enfermedad Ujú, y de incomprensión de los seres queridos, ¿verdad? Por esto que le pasó. ok. Algo que sí he estado pensando, Johnny, es que cuando me toca volver a ir a consolar a alguien, hacer silencio Es muy y, sabio. y recetarle lo que usted me dijo que dijo que Arthur, la sanidad comienza con el conocimiento de Dios. Amén. Decirles que usted quiere paz, quiere consolarse, sí, Ajá. estudie la Biblia, léala. Entre más conozca a Dios, más su corazón va a estar consolado y va a poder soportar esto de una forma sobrenatural. Amén. Walter, Ajá. Nada más nada más para no equivocarme. Johairo yo creo que estaba primero, después Cristina y después Alondra, Alondra y luego para los que Walter. levantaron las manos. Sí, entonces ese es el orden. Yohaira, Cristina, Alondra y Walter. Listo. Sí. Yohaira. Sí, bueno, la opinión del hermano Luis, obvio que va, va a provocar que varios querramos opinar. Y él dijo algo muy claro, él dijo, es mi opinión, ¿verdad? Es lo Ajá. que él siente, pero yo Sí. también voy a dar mi sentir. Ajá. Yo creo que son contextos y situaciones muy diferentes. Ajá. Es verdad que José pasó muchos años en la cárcel, 13 para ser exactos, Ujú. pero yo me imagino que si quizás tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Job, ¿verdad? O a un papá cualquiera, ¿qué tú prefieres? ¿Estar 5 a 7 años en la cárcel, que yo te quite todos tus hijos, Ujú. todos tus Sí, bienes y Ujú. bueno, el Y la problema con tu salud. esposa? Y la La salud. sí, salud a nivel de tener Ujú. gusanos, porque veo ay, aquí en sí. uno de los versículos Sí. del 17 que él tenía gusanos, hablaba con los gusanos. Sí. Entonces, yo Ujú. creo Ujú. que una persona podrá decir, no, yo prefiero mejor denme los años de cárcel, porque por ahí por lo menos estoy vivo y mi familia está. Una cosa es cuando la tragedia toca a nosotros personalmente, pero otra Ujú. cosa es, y se siente diferente cuando la tragedia toca a las personas que están a nuestro alrededor, ya afecta a nuestra familia. Ese es otro caso. Entonces yo particularmente, y como decía el hermano Luis, es una opinión muy aparte, pues Ujú. también, ¿verdad? Opino que son dos casos diferentes y yo creo Sí, que sí la tragedia de Job fue mucho mayor. sí. Amén. Bueno, excelentes. Ya son varios que ponen sus ideas muy buenas, excelentes, y qué bonito poder expresar lo que pensamos y sentimos. Una cosita más que agregaría antes de que Cristina hable y Alondra y Walter, es que no es que Job duró meses sufriendo, no se sabe cuánto sufrió Job. Cuando él dice que llevaba meses de calamidad fue en ese momento, pero no es que dice que su sufrimiento duró meses, sino que en el momento que dijo eso, habían pasado meses, pero no sabemos exactamente cuánto duró el sufrimiento de Job. Cristina, Bueno, dos cosas que voy a compartir. sí. Bueno, la primera, que voy con Yojaira. Yo creo que Luis también, porque puso un montón de corazones. Ajá, sí. Y la otra es que sí, bueno, mi título era Job pierde la esperanza. Aquí vemos cómo él
¿verdad? Ya no, como que no tiene esperanza. Ajá. Pero gracias a Dios, a su palabra, a sus promesas, Él nos dice, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Dios es nuestra esperanza para nosotros los cristianos. Ujú. Nuestra esperanza está en el Señor. Pasemos lo que pasemos, tenemos que aferrarnos a Él y no perder la esperanza en Él, creer en su promesa, que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Así es. De hecho, antes de que Alondra hable, me recuerda, bueno, Pablo, ya en el tiempo Pablo tenía mucho más que Job de palabra de Dios y hasta tenía el Espíritu Santo morando en él. Y él dijo que ellos perdieron la esperanza de vivir en 2 Corintios capítulo 1. Entonces tomaron una decisión, se dieron sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, aunque Pablo perdió también la esperanza, de repente se puso a pensar, bueno, hey, Dios resucita a los muertos, no voy a confiar en mí, voy a confiar en que resucita a los muertos. Gracias, Cristina. Y ahora Londra. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Ujú. yo quería compartir de que vemos en la Biblia que hay muchas pruebas, tantas, ¿verdad? Hay muchas pruebas que son muy difíciles que nosotros decimos que nosotros no podríamos, ¿verdad? Ujú. Pero yo siento que Dios como nos pone pruebas a nosotros, pero que nosotros podemos soportar. Dios sabía que Job, que José iban a poder soportar esas pruebas, hasta Ujú. que Jesús podía soportar eso, porque vemos que Jesús no quería pasar por eso, porque le pidió a Dios que si no había otra salida, Ujú. ¿entiende? Entonces, Claro. pero Dios confió en esas personas, en cada una de esas personas que puso esas pruebas, Ujú. sabiendo de que ellos iban a terminarla Ujú. para que la obra en Él, la gracia en Él y se glorifique Él en cada una de esas personas. Entonces, cada prueba que pasa por ellos, ¿verdad? Ujú. Es algo que nosotros decimos no vamos a poder soportar, pero nosotros hemos pasado por pruebas que tal vez muchas personas van a decir cómo ella pasó por eso, cómo él pasó por eso. Amén. Mi gracia es suficiente, dice Dios. Y fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Aunque está hablando de la tentación, eso se aplica también al sufrimiento. Dios no va a permitir que suframos más de lo que podemos aguantar. Sigue ahora Walter, Don Manuel y Lisbeth, en este orden. Hermano Walter. Sí, y gracias a Dios por este estudio que nos permite dar nuestra opinión, de acuerdo, digamos, porque eh, al final, pues, entendemos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Entre así todos debe nos ser. ayudamos, ¿verdad, hermano? Nos ayudamos, exactamente. Es Sí. bonito porque tal vez uno esté equivocado y el otro sí, de acuerdo a la palabra, pues él tiene la razón, Amén. ¿verdad? No es de Sí. opinión privada, como dicen, No sino es de es interpretación privada, sí. Ujú. de interpretación exactamente. Eh, Sin embargo, siempre está interesante porque Luis lo trajo a, a- en este caso a José, Ajá. a José, Ujú. y me llama mucho la atención porque, bueno, Dios eh, tiene sus planes Ujú. para cada uno de nosotros y Ujú. en este caso, digamos, con el caso de Job, Ujú. eh, fue una prueba bastante dolorosa, muy Ujú. fuerte, Ujú. ¿verdad? Que yo creo que, bueno, después de la de Jesucristo, yo creo que pondría a Job, Ujú. Ujú. ¿verdad? Y Ujú. ahí ninguna como esta diría yo, ¿verdad? Ujú. Y lo otro es que cada prueba tiene su plan que ya Dios puso, digamos, en el caso de Job y en el caso de José, Ujú. porque el de José fue para bendición también. Ujú. Esa prueba Amén. que vio José fue para hacer bendición de salvar al mundo en aquel entonces, Sí. Ujú. ¿verdad? Sí. Como también simbólicamente lo compara con Jesús que vino a morir en la cruz para salvarnos, darnos vida eterna, Ujú. darnos salvación eterna, Ujú. ¿verdad? En aquel Ujú. entonces era salvación físicamente en caso de José, Ujú. ¿verdad? Por el hambre. Sí. Sí. Entonces todo eso si lo ponen,
contextualizamos de su época cada uno, entonces, pero si comparamos, tiene bastante sentido, digamos, que también él sufrió, pero bueno, eh, ¿cómo lo podemos poner a prueba esto a nuestros días, día de hoy? Bueno, Dios conoce nuestra vida perfectamente más que a nadie y si Él permite algo en nuestra vida, porque es para bien, porque somos Ujú. hijos de Dios, todo lo que aman a Dios, todas las cosas son para bien, Así es. ¿verdad? Amén. Porque Ujú, vemos que en el caso de Job sufrió mucho físicamente, todo emocionalmente, ujú, psicológicamente, sufrió la muerte de sus hijos, bueno, de todo, ujú. pero después vino la recompensa, Dios le bendijo el triple, El doble. el doble, perdón, yo Sí. que ya lo estoy diciendo más, el doble, y Sí. sufrió José y vino la bendición que eh, el mundo se salvó de la escasez de aquel entonces. Walter, perdone que le interrumpa, pero es Sí, interesante, señor. es interesante ver que también a José Dios le bendijo el doble. Es algo interesante. Ajá. Job al final le bendijo el doble y a José también, porque bendijo a los dos hijos de José y los hizo tribus del pueblo de Israel. Entonces, vemos cómo es una Ah, forma de actuar Dios. Qué bonita, ¿verdad? Que estamos conociéndolo a Él, pero dos veces lo... mira, Ujú. Sí, dígame. mira, sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Ujú. Sí. Sí, lo había vendido, sí, pero no lo había tomado aquí ahorita en cuenta, ¿verdad? Si tiene Ujú. razón usted. Ujú. Exactamente. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Cómo Dios en su infinita sabiduría y sus planes, para con cada uno de nosotros, Él tiene su plan, digamos, nos puede poner pruebas también, y si estamos pecando, haciendo, yo disciplina al que ama la disciplina, Sí. ¿verdad? Entonces, pero en este caso es diferente, ¿verdad? Porque Ujú. Job no fue por pecado, sino fue una prueba que Dios puso ahí. Ujú. Y en el caso de José es otra prueba ahí, digamos, otra bendición, otra prueba que Dios puso en José para que sea de bendición también para el mundo, ¿verdad? En aquel entonces. Y sí, Pero y José se convirtió como un cuadro de Cristo también, ¿verdad? así, exactamente. Sí, sí, sí. Que fue un Ujú. cuadro de Jesucristo, exactamente. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿verdad? Que uno cada Ujú. día pues se aprende más y ve las cosas de otro punto de vista, pero siempre pegándose a la palabra del Señor, ¿verdad? Ujú. Amén. Gracias, hermano Walter. ¿Y Lisbeth? Estaba Don Manuel, ¿verdad? Yo Ah, creo, bueno, Don don Manuel Manuel y y luego Lisbeth, Lisbeth, sí, disculpe. sí, Don Manuel, sí, gracias. disculpe. Don Manuel, mientras don Manuel, ya, don Manuel, mientras don Manuel logra comunicarse, entonces Lisbeth que nos hable. ¿Ya me escuchan? Ah, ya, ahora sí. Ujú. Díganos. Sí, don Johnny, es que yo quiero decirle que yo creo que Job siempre mantiene la esperanza y tiene fe en que todo va a ser diferente, porque me llama mucho la atención que en el versículo 16, bueno, en el capítulo 16, versículo 20, 22, él dice, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Sí, yo lo que estoy entendiendo ahí es que él sigue teniendo fe, que a pesar de todo lo que él ha pasado, todo va a ser diferente. Sí. Gracias. Gracias, don Manuel, por su participación también. Vean, hermanos, cuando hay sufrimiento, es como una montaña rusa. Hay subidas y hay bajadas. Cuando decimos, por ejemplo, que en este capítulo Job perdió la esperanza, no quiere decir que Job perdió su esperanza siempre, porque de repente Job habla con esperanza en medio de sus sufrimientos, pero hay momentos en que él pierde la esperanza y así algo que debemos de aprender en el sufrimiento. Lamentablemente hay bajadas, pero también hay subidas y ahí va uno, ¿ok? En el tiempo de sufrimiento. Es como una montaña rusa para que lo tengamos en mente. Listo. Lisbeth,
Eh, bueno, no sé si esto entra dentro de la conversación. Ajá. O escuché una vez una persona que decía en cuestión de las pruebas, como decía esta muchacha, que a veces Dios sabe qué tipo de prueba le da a la persona porque Él sabe hasta dónde podemos soportar. Ujú. Y una vez escuché a alguien que decía que a veces también Dios nos busca, pero que a veces, dependiendo del corazón que tengamos, nos toca con pincel o nos toca con clavo y martillo si el corazón es muy duro. En este caso, Job no tiene, no es por eso, lógico, Sí. sabemos que no, Ajá. pero que hay casos en que Dios ya ahí, nos quiere jalar y a veces tiene que hacerlo un poquito duro y tal vez esas pruebas que pasa una persona es porque, no porque se lo buscó, sino porque tal vez Dios quiere tocar ese corazón que tal vez ha endurecido un poco. Correcto. Correctísimo. Claro que sí. De hecho, el miércoles estuvimos hablando y hermano Ever nos contaba de un familiar de él que andaba mal, pero le cayó una enfermedad y una enfermedad inmortal, pero esa enfermedad lo llevó a conocer a Cristo y a ser fiel en el poquito tiempo que le quedó de vida. Y él seguía fielmente a Dios a pesar de su enfermedad hasta su muerte, que fue prematura, humanamente hablando. Entonces, en este caso, digamos, eh, como dice David, bueno me es haber sido afligido porque entonces entendí o aprendí tus estatutos. O antes de ser afligido, descarriado andaba, más o menos algo así dice la Biblia. Bien, hermanos, eh, la tarea para la próxima semana, ya les digo. Ah, ya se me pegó otra vez. Bueno, entonces se los voy a decir así sin presentárselas. Ya les digo, esperen. Ok, la tarea para la próxima semana es la siguiente. Ah, otra vez. Perdón. Bueno, es así. Es la discusión de la séptima semana. Son los capítulos 18, eh, este, 18 hasta el capítulo 21 de Job. Son 18, 19, 20 y 21. Y es las páginas 57 a la página eh, 61 del libro. Ujú. Esa es la tarea que tenemos que hacer en la casa y la próxima semana vamos a traer nuestros comentarios, preguntas. Oremos para que Dios nos vaya, se vaya revelando a nuestra vida por medio de su palabra y que así su palabra pueda ser de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Si permanecéis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar ahora. Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Sí, señor. Es que me salió un toquecito porque se me había acabado la batería del celular. Ok, oremos, hermano. Sí, Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias siempre por tu santa palabra, Señor. Nos hace mucho, nos falta mucho por aprender siempre cada día, Señor. Pero grande es tu misericordia, Señor, que tú nos conoces y nos comprende, que nos guía con tu Santo Espíritu. Has dado tu Santo Espíritu, nuestro Consolador, en, en las tribulaciones también, Señor, que tú nos hablas a través de tu santa palabra. Y gracias por eso, Señor. Vemos el estudio de Job que estamos realizando, la prueba que sufrió, bastante grande, fuerte, pero Dios, eh, tú eres misericordioso y amoroso y tienes el amén, control de todo amén, y debemos descansar en ti cada día, Señor, y no afanarnos a amén. pesar de las pruebas que estemos viviendo en estos momentos difíciles, por alguna circunstancia, o ya sea por algún error o pecado que hayamos cometido, Señor, en la cual te pedimos siempre tu perdón, tenga misericordia y nos guíe con tu Santo Espíritu, Señor, por el camino que hemos de andar, obedecerte, serte fiel y honrarte siempre cada día, Señor. Gracias por todo y sobre todo gracias por habernos dado tu Santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor,
Gracias, Amén. Señor, por cada uno de los hermanos que hoy compartieron con nosotros, Señor, tu palabra, de lo que estamos acá, y nuestro pastor Don Johnny también, que le bendiga también, y a cada uno de nosotros. Todo te lo debemos a ti, Señor, y a ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Amén. Dios le bendiga, hermana Ivette. Dios le bendiga a Alondra. Dios le bendiga a Karen. Amén. Bendiciones. Buenas Amén. noches. Amén. Amén, buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Fernando Parra. Dios le bendiga a Johaira. Dios le bendiga a don Agustín y doña Ruth. Dios le Buenas bendiga. noches, gracias a ustedes. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga a Lisbeth. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Dios le bendiga a Walter y su esposa Laura. Dios le bendiga a doña Laura, la de don Mario. Bendiciones a todos. Amén. Dios le bendiga a Ivette, Johnny David. Dios le bendiga también. ¿Alguien más me falta? Igualmente. Amén. De mencionar a hermano A Luis Luis, Fernando. Dios le a bendiga, y Luis, a y a Paola Paola. y a Lucía. Sí, Walter, ¿me decía? Johnny David. Sí, Johnny David, Dios le Sí, ya bendiga. me mencionó. Ajá. Bien, entonces, el próximo. Johaira. Buenas noches, muchas gracias, don Amén, Johnny. amén. Dije Dios me lo amén. bendiga. Amén. Muchas bendiciones para todos. Muchas Don gracias. Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, el próximo Buenas jueves noches. a las 7 de la noche, jueves 29 de enero, a las 7 de la noche nos vemos para continuar con el estudio Job. Buenas noches. Dios les bendiga a los de Facebook también. Ya. Bien. Listos.